claro. José, José Piris. Eso es, José Piris. Ya Tantos años. Unos cuantos ya, ¿no? Tantos años unidos desde el arte. Pues sí, ya un largo viaje llevamos en este mundo, ¿no? En este mundo del oficio del teatro. Igual 20 años, te podría decir, me parece. Sí, que nosotros nos conozcamos por ahí, incluso alguno más. Y yo, pues yo ya voy a intentar ir hacia mis 40, ¿no? Mis 40 años, Qué ya, barbaridad. 30 y tantos años ya de profesión. Tantos países. José es discípulo de Marcel Marceau, ¿verdad? Y a partir de ahí es incontable. Sí, bueno, mi trabajo consiste en todo el mundo del teatro del gesto, pero también hago muchos tipos de teatro y generalmente me muevo dentro del mundo de la interpretación como actor, pero también trabajo como director de teatro. Ya son muchos los montajes que he dirigido y también como autor y como profesor con mi propia escuela. Yo cuando iba a entrar en la RESAD, que entré gracias a José Piris, no por enchufe, que ahí no hay enchufes, pero me ayudó a prepararme la prueba. Pero cuando entré el año anterior, yo vi un montaje tuyo que a día de hoy era una versión de El sueño de una noche de verano. Sí, de Shakespeare. De Shakespeare. En mimo. Bueno, brutal. O sea, yo después de ver eso, tuve clarísimo que yo tenía que entrar en esa escuela. Y fue por tu espectáculo, que a día de hoy es uno de los mejores que he visto en mi vida. Bueno, fue un bonito espectáculo, la verdad, y con artistas con mucho talento que estuvieron participando. Un espectáculo llevado a cabo, lo dirigimos yo y Claudia de Seattle, que estuvo colaborando conmigo. Ella no estaba como profesora en aquel momento en la RESAD, pero yo estaba como profesor, pero bueno, fue un inicio a todo esto, ¿no? A todo esto del mundo del teatro. Qué barbaridad. Y el teatro del gesto, esa palabra, el gesto. ¿Cómo alguien dedicado al teatro del gesto vive lo que está pasando ahora, en lo que, por ejemplo, el gesto se nos está limitando? El tocarnos, el mirarnos, el vernos. El sonreírnos, el olernos. Bueno, yo creo que la mascarilla que tenemos hoy en día por la situación que estamos viviendo, que es una situación muy compleja de entender, puesto que hay muchísimas visiones y muchos enfoques sobre el tema. Aunque solo se deja hablar de uno. Sí, bueno, claro, hay una predominancia, digamos, sobre aquello que intenta buscar un orden dentro del Estado. Lo que sucede es que luego yo veo muchas consecuencias que vienen nacidas de este protocolo que estamos siguiendo hoy en día, ¿no? Que son complicadas. Yo alguna vez me pregunto si la mascarilla o el barbijo o tapabocas o como quieran llamar, o el bozal o este elemento que ahora mismo llevamos todos, prácticamente todos en la calle. Eso se pretende, y de alguna manera en nuestra vida, ¿no? En nuestros días, no en nuestras casas, lógicamente, y en lugares donde tenemos más intimidad. Pero yo veo que esto yo creo que ya existía antes de que estuviera esta mascarilla física como tal. Yo creo que la mascarilla ya existía de algún modo en la sociedad. Es la guinda, es el colmo. Como que la sociedad en la que vivimos, de algún modo, ha sido durante mucho tiempo, intenta ser controlada, no controlada por ningún marionetista de otro planeta, sino controlada por nosotros mismos que hemos creado una máquina que llamamos sistema y que es muy difícil hoy en día nos ha absorbido por completo y que hoy en día es muy difícil de controlar. Ese Frankenstein, ese monstruo de Frankenstein que hoy en día nos engulle y que no podemos siquiera controlar. Es como ese perro
que nos parecía como cachorro muy bonito, pero ha crecido y ahora muerde, y lo que hacemos es ponerle un bozal, ¿no? Entonces hay un problema considerable hoy en día, en el sentido de que todo lo que está pasando hoy en... yo muchas veces reflexiono sobre esta enfermedad. Entiendo que hay que tener un respeto sobre aquellas personas que han perdido familiares o gente querida, porque lógicamente no podemos discutir para nada el hecho de que no haya un virus como tal, pero hay una cuestión que tiene que ver con ni de que la gente sufra, ni de que la gente muera. Y que lógicamente hay que poner unas medidas en relación con esto, ¿no? Pero hay una cuestión muy interesante, y es que prácticamente nadie reflexiona sobre este tema, y es el suicidio colectivo que está llevando a cabo esta sociedad en todo el mundo, no solo en un país o en un lugar concreto, sino en todo el mundo. Es decir, cómo de repente nosotros estamos limitando algo que tiene que ver con el desarrollo humano, es decir, nuestras relaciones, ¿no? Y hay algo que me preocupa en este sentido. Me preocupa el hecho de que, bueno, como buen humanista, que siempre he intentado ser, y estudioso del arte del teatro, que no deja de ser un reflejo de la sociedad en la que vivimos, me doy cuenta de que el ser humano es la mente del ser humano, los sentimientos del ser humano son muy complejos. Tú como actriz lo sabes muy bien, ¿no? Cuando tenemos que incorporar o interpretar un personaje, nos damos cuenta realmente de la complejidad que conlleva entender la cantidad de capas que tiene. Claro, la naturaleza humana, ¿no? Y muchas de ellas se contradicen entre sí, dentro de nosotros. Eso es, y lo que puedes pensar hoy, mañana no lo estás pensando, y al revés, y viceversa. Pero hay algo que tiene que ver con que, bueno, sí, todo esto que estamos viviendo realmente empieza a generar una secuela en la mente de las personas. Nos hemos preguntado si esta enfermedad que ahora mismo estamos dando tanta importancia no puede ser el remedio que estamos poniendo, o la forma de remediarlo, no puede generar una problemática mayor en otro tipo de enfermedades, como pueden ser las enfermedades psicológicas, por ejemplo. Sabemos que ahora mismo hay mucha gente que por la tensión, sea porque no tienen trabajo o porque emocionalmente no saben gestionar esta nueva realidad en la que de alguna manera se está de un modo absoluto llevando a la sociedad a participar. Yo me pregunto si no es peor el remedio que la enfermedad. Sí, la gente que se está suicidando de repente, ¿no? Los suicidios están subiendo muchísimo, no se habla de ello. Pero bueno, más allá de que se hable o no, porque puede ser importante que se hable o no, pero realmente está pasando. Está pasando. Y entonces, está pasando que la gente no tiene para comer. Que la gente no tenga para comer, que de repente... Y está pasando que los niños tienen miedo a los otros niños. Que los niños tienen miedo de jugar con otros niños porque resulta que les da miedo matar a sus abuelos. O incluso que se están, vamos a decir que están llenándose, se están polarizando ciertos comportamientos clasistas, racistas o xenofóbicos que existían antes en la sociedad a un nivel más o menos moderado, porque vivimos también en un occidente donde éticamente vamos entendiendo que hay ciertos límites que no podemos propasar, pero de repente ahora mismo cuando el miedo se apodera de la sociedad, todo esto sale. Entonces te encuentras escenas muy desagradables en un autobús, ¿no? De una señora mayor que está viendo todo el día la televisión y que le están diciendo cuántos muertos ha habido desde el mes de marzo, qué necesidad hay de... ¿Te das cuenta? De cuántos muertos hay Pero en todas las cadenas a todas horas. ¿Por qué? En las de todo el mundo. Como si no estuviéramos informados de ello. Si no hay otra cosa más que de la que se hable de todo esto. Si ahora mismo vas andando por la calle y lo único que se habla es de este virus, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que no ha habido otras enfermedades así graves? ¿Que el ébola, por ejemplo, que existía a unos cuantos kilómetros de aquí, en África... No se paralizó nada. No se paralizó nada, ¿no? Todos los años muere mucha más gente de tuberculosis. Claro, pero yo entiendo una cosa, esto está pasando en Occidente. Entonces, como está pasando en Occidente, y Occidente, nos guste o no,
Todos sabemos que somos los pijos del mundo, porque somos los pijos del mundo, vivimos y no nos falta de nada. Entonces, ¿qué sucede? Hay una realidad, o sea, la crudeza con la que estamos, nos está afectando todo esto socialmente hablando, es tan fuerte que no estamos preparados para ello. Somos seres humanos de mantequilla hoy en día, ¿no? Estamos sufriendo mucho y es por eso por lo que creo que ahora mismo es tremendamente fundamental nuestro trabajo, no el nuestro particular de José y Ana, sino el trabajo de los artistas. Sí, el trabajo de los artistas en general muchas veces se dice, bueno, un artista ¿qué hace? No es un médico que cura de repente una enfermedad, o no es un abogado que te saca de un pleito, o no es un ingeniero que hace un puente o una carretera, o una máquina importantísima para prensar un envase de plástico. Pero los artistas muchas veces lo que hacen es algo tan sencillo, pero tan necesario al mismo tiempo, como hacerte reflexionar sobre hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Como sociedad. También te invitan de repente te invitan a jugar, te invitan a soñar, cosas que hoy en día el ser humano cada vez está perdiendo con mayor importancia. Date cuenta que la gente tiene miedo a imaginar, a soñar, a tener ideales. El idealismo hoy en día, cuando tú escuchas a una persona decir, eres un idealista, es casi como un negacionista. Claro, es como una especie de insulto, ¿no? Hay un poco esto. Luego hay, por otro lado, yo entiendo que, luego, temperamentalmente cada uno es como es, pero yo entiendo que formamos parte todos de una realidad que nos está afectando y yo creo que hay derecho, debería haber el derecho en una sociedad libre como en la que vivimos hoy en día en el siglo XXI, o vivíamos hasta hace poco. O entendida sobre las bases de los derechos humanos. El ser humano debe ser libre, democracia, ¿no? Debe ser libre. Y sí, la democracia que puede ser incluso revisitada para un siglo XXI, pero yo a lo que me refiero es que hay unos niveles morales y éticos a los que todos hemos llegado y sobre los que todos entendemos, donde no podemos censurar la opinión. La opinión de cada uno, tenemos una opinión sobre las cosas, más allá de que estemos más acertados o menos acertados, sino de qué se trata la sociedad que hemos construido, donde estamos decidiendo qué políticos son los que nos van a gobernar. ¿Y cómo vamos a crecer? ¿Cómo podemos crecer sin ese debate y sin esa reflexión que ha habido siempre a lo largo de la historia, incluso desde las cosas científicas? Quiero decir, un científico dice, esta es mi teoría, otro dice, para nada, la mía es esta, se juntan, se chocan, tal, yo pienso tal, y descubren, así es como hemos ido creciendo la humanidad. ¿Cómo es posible que ahora no se permita ese debate, no solamente entre tú y yo, sino entre los científicos, en todos los ámbitos de la sociedad? Y los artistas, tengo la sensación de que en la historia, cuando ha habido momentos así de fuertes, hemos sido los encargados de, como tú decías, favorecer esa reflexión e incluso esa transformación, sacar a la luz lo que permanece oscuro y aquí está, vamos a transitarlo, vamos a transformarlo. Sí, evidenciarlo, ¿no? También de algún modo. Pero ahora mismo no se nos permite, no sé si tú consideras que los artistas estamos silenciados ahora. Ahora mismo los artistas están en una gran lucha, ¿no? La lucha, entre otras cosas, no nos olvidemos que el 90,9% de los artistas escénicos, los artistas plásticos, los músicos, hoy en día no tienen el trabajo que teníamos de diario. Pero no es que no tengamos trabajo durante un mes. Es que llevamos un año parados. Entonces, quiero hacer reflexionar sobre esto. O sea, todos aquellas personas que se han dedicado al arte, y el arte no siempre está visto como, no, pues no te dediques al arte, ¿no? Dedícate a una cosa más seria. Que valga para algo. Valga para algo, ¿no? Entonces, como que de repente digo, bueno, pues tendrás que cambiar, ¿no? De oficio. ¿Cómo voy a cambiar? Reinvéntate. Claro, después de 30 años de oficio, me estás diciendo, después de estar trabajando 30 años y dedicando
haciendo verdaderos sacrificios para que mi oficio sea mi oficio y mi trabajo sea mi trabajo, ¿me estás diciendo que me reinvente? No me digas que me vaya a un bar porque los bares también están cerrados. Entonces, hay algo... Es que además reinventarse, José, puede ser una cosa maravillosa y transitar por sitios por donde no hemos pasado, pero si es necesario, no, si lo elegimos. Si lo elegimos, ¿no? Y entre otras cosas también... Pero es que el arte es necesario. No, es que es necesario porque mañana, señores, cualquiera, si nos paramos un momento a pensar, si no tenemos música para escuchar, si no tenemos películas para ver, si no tenemos un espectáculo de teatro o una exposición para ir a ver. Si encima cualquier tipo de arte ni siquiera se le da el margen de poder ser productivo, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo va a evolucionar? ¿Cómo va a seguir siendo el arte el testigo profundo de una sociedad? Nosotros hoy en día, cuando alardeamos de algo, estamos alardeando del siglo de oro español, de los monumentos que tenemos en España y de las arquitecturas que tenemos en España, de la cultura, el folclore y de todo aquello que de alguna manera ha definido una línea cultural en un país, de la música, ¿no? de todo aquello que de alguna manera representa y pone rostro a una cultura. Eso es el arte, eso es realmente el arte. Cuando los italianos presumen de quién son, de qué es Italia, no hablan de Berlusconi o de Mussolini. De quien hablan es de Leonardo da Vinci y de Miguel Ángel. Y hablan de la Capilla Sistina y te hablan de Roma y de los monumentos que hay en Roma y en Milán. Te están hablando de eso. Cuando lo hacen los franceses, con toda su altivez, van a hablarte de su Torre Eiffel y van a hablarte de Edith Piaf. Eso es lo que representa realmente al final a Francia, ¿ok? Incluso cuando el arte es, entre comillas, algo que podrían algunos opinar que sí o que no, se define como arte, ¿no? Aquí tenemos los toros, por ejemplo, que para muchos es arte y para otros no. Pero ellos se definen como arte. Entonces, o el flamenco, ¿no? Que es algo que representa a España en todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que... Pues ahora nos tienen callados. Los bailarines de flamenco no pueden bailar, los músicos no pueden tocar, los actores no podemos actuar y el público no nos puede ver y no puede transitar y llevar a cabo esta catarsis que desde los griegos, en una auténtica tragedia como la que estamos viviendo, es tremendamente necesaria para sobreponernos. Sí, pero hay una cosa que también a mí me alegra, ¿no? En el sentido de que los artistas están callados. Y están callados. Ojo, pues a mí no me alegra. A mí me alegra y te voy a explicar por qué. Yo soy una persona que no tengo miedo al silencio. Luego, como bien sabes, soy un actor mimo, por lo tanto no tengo ningún miedo al silencio. Creo que el silencio lo que provoca inmediatamente es la acción. Mi manera de manifestarme sobre el escenario no es a través de las palabras, es a través de los hechos o los actos, como tú prefieras. Por lo tanto, creo que el silenciar al artista lo que va a hacer es que finalmente el artista no encuentre otra forma de manifestarse que a través de sus actos. Esto es algo que finalmente va a pasar. Va a pasar que si a alguien le tapan la boca va a necesitar hablar. Si a alguien le tapan los ojos va a necesitar mirar. Basta que yo a mi hijo le diga que no tenga que hacer una cosa y mi hijo en 2 años y medio va y lo hace. Entonces hay algo que es importante reflexionar en todo esto. Y también es verdad que este periodo, como dice Eugenio Barba, habla mucho de, cuando hace poco le han preguntado, comentaba precisamente de que va a ser una gran criba. A muchas personas que se han dedicado al arte, que realmente no sentían la llamada del arte, se van a quedar por el camino. Y hay otros que llevamos muchos años, llevamos porque yo me considero haber sentido la llamada bien joven. Sí, yo también. Y creo que durante muchos años he tenido que lucharlo y a mí no me da ningún miedo seguir luchándolo. O sea, el hecho de que haya una pandemia y tal no ha hecho que yo pare mi actividad. No porque no se me esté dando el espacio, porque en el espacio es muy difícil encontrar espacio. Yo desde el día que se dio
se habló de la cuarentena y se nos encerraron, he hecho una sola actuación. Una sola actuación como actor. Y estamos en el mes de noviembre. Y no es por mi capacidad como actor, porque mi capacidad como actor ahora mismo es incuestionable en el sentido de que llevo muchos años ya trabajando como tal, y si realmente fuera por eso se hubiera parado muchísimo antes. Es por una cuestión de una realidad. No, es lo que nos están imponiendo. Eso es. Entonces, yo también estoy ahora mismo sin trabajar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No, pero porque no se está dando un espacio. No se da el espacio, pero el espacio a veces hay que tomarlo. Ya, pero ese espacio, más allá de entrar en un discurso, yo creo que las personas deberían reflexionar. Porque claro, ¿quién quita o da los espacios? Porque al público no le han preguntado realmente si quieren seguir yendo al teatro, si quieren dejar 3 asientos entre una persona y otra. Eso no se lo han preguntado al público. Sí, creo que eran 2, para que luego no digan que decimos bueno, cosas que vale. no son, pero vamos. 3 o 2. Yo la otra vez en el teatro había 2 vacíos, la otra persona ahí, pero nadie delante, nadie detrás. Y yo venía del AVE, donde estábamos así. Claro, y sales seguramente del teatro y en la calle principal. En el metro. No, o en la calle principal vas a encontrar un montón de terrazas donde la gente está tomándose algo y donde no hay mascarillas y de repente todo. Lo cual está muy bien. Que está muy bien. Pero ¿qué hace precintado el parque de alrededor? No, claro. El discurso está en que hay no hay una equidad en las decisiones. Y no hay una equidad en las decisiones porque el protocolo que se está tomando, que yo más allá de que entre en el pensamiento si se está tomando con buena o mala voluntad, o porque yo espero que la mala voluntad no venga porque sería demasiado evidenciarlo demasiado. Ahora, o ponerles mucho en evidencia. Ahora, hay una cuestión que tiene que ver con que si realmente queremos hacer bien las cosas, tú lo que no haces es encender la calefacción y ponerla al máximo y abrir las ventanas de casa. Tú no puedes intentar controlar el virus dentro de un teatro, tú no puedes intentar... Yo he escuchado cosas incluso a personas decir, es que igual hay que ponerse mascarilla para que los actores entre ellos estén interpretando en escena. Pero vamos a ver. Nos estamos dando cuenta de en qué punto estamos llegando, a qué punto estamos llegando con ciertas cosas. No, es que hay que reflexionar, hay que parar de decir, por favor, utilicemos la lógica y el sentido común que se está perdiendo. Pero tampoco es muy justo el hecho que nos hagan a los artistas, a los actores, a los artistas en general, tener que estar defendiendo esto. Porque esto no es patrimonio de los artistas, esto es patrimonio de una sociedad. O sea, la señora que viene a ver el teatro, la señora que sale del supermercado y que tiene costumbre de ir a ver a su artista conocida, o el joven que va a estar en su casa con su novia echando la tarde viendo películas en Netflix, que no se olvide que eso lo pueden utilizar hoy, a día de hoy todavía, porque antes se ha estado generando por parte de una industria artística todo esto. En el momento en que la industria artística no puede continuar, en el momento en que te están poniendo trabas y palos en las ruedas todo el rato, lo único que estás haciendo es cargarte algo. Y igual que pasa con la industria artística, pasa con el mundo de la hostelería y pasa con muchísimos otros territorios. La única diferencia es que a un avión no le van a cerrar por una sencilla razón, porque si cierran a un avión, Airbus, pongamos, como cualquier otra industria, de repente se va a echar a un montón de trabajadores y eso va a clamar al cielo. Y al sistema político y a los gobernadores no les interesa. No les interesa de repente que la sociedad se queje porque hay paro. Pero lo que están haciendo al mismo tiempo es coger y cargarse a todo el pequeño empresario, a todo aquel que es autónomo, aquel que no puede poner el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque nadie se va a quejar porque de repente en un teatro se pongan dos entradas, dos butacas entre una y otra. Nadie se va a quejar de eso. Yo no me lo puedo creer. Yo me he quejado de eso. Claro, tú te has quejado, pero porque tú comes de ello, como yo como de ello, y porque lo vemos con claridad y porque lo vivimos todos los días. Pero las personas que están en sus casas no lo ven todos los días. Y a mí me gustaría que empezaran a reflexionar qué pasaría si de repente en una sociedad donde por miedo a un virus, de repente hay una movilización de restricciones
que empieza a afectar primero a elementos tan importantes como es la educación y la cultura, que son los reactivadores del pensamiento y del criterio propio. No nos olvidemos que la educación es lo que conforma el pensamiento global de una sociedad y la cultura es aquella que permite una reflexión inmediata y una regeneración del pensamiento. Entonces, si el arte, la cultura y la educación son esas piedras fundamentales de cualquier sociedad, ¿por qué son las que hoy en día están siendo más apaleadas? Es una reflexión que hay que hacer. Y otra reflexión que yo hago, sin querer ser un sensacionalista, ni negacionista, ni nada, para nada, porque todos sabemos... Bueno, esos son términos que se han inventado que sí, que desde lo fuera, sabemos, que yo, pues, y yo como para y yo soy el primero que insultar. cuando va a ver a mi madre con 90 años, ¿me entiendes? Y se tiene que ocupar todos los días de ella, tengo miedo porque veo todos los días en televisión lo que dicen del virus, veo a la gente, no sé qué, y intento poner con un poco de cabeza, que para eso la tenemos, para eso la hemos cultivado y para eso nos han educado, de algún modo, con un poco de cabeza y de criterio, digo, oye, voy a ser cuidadoso con mi madre que tiene 90 años y que es una persona de riesgo. Vale, pero ¿eso qué tiene que ver con que el hecho de que yo no me pueda tomar a las 12:30 de la noche o a la 1 de la madrugada con 5 amigos unas cervezas tranquilamente? De verdad, si hay alguien que está malo... Coño, hoy mismo un alumno mío me ha dicho, mira, me encontré con angina, seguro que no es otra cosa, pero ya por precaución me quedo en casa. Y digo, bueno, me parece bien, si eso es tu decisión, me parece bien, no vamos a ser alarmistas, no pasa nada porque te quedes 2 días. Pero eso es lo que ha pasado toda la vida. Claro, pero es normal. Pero es que estás normal. malo, te quedas en casa. Ahora, ¿qué pasa? Yo me quiero preguntar una cosa. ¿Por qué de repente hay una alarma como la que hay ahora mismo con el tema del virus, que puedo entender que es un virus muy contagioso, como muchos otros virus que hay, el anthrax o todos los virus que ha habido, ¿cómo se llama? Estos últimos que ha habido, que han sido terribles, ¿no? No sé, la propia tuberculosis que pasa todos los años es muchísimo más contagiosa. Sí, y seguramente muchos doctores dirán, bueno, ya, pero bueno, eso igual está más controlado porque hay fármacos para ello y tal. Bueno, no sé, pero bueno, en este virus conocemos a muchas parejas que unos han dado positivo y otros han dado negativo. En la misma cama, otros han dado negativo. Indica mucho del desconocimiento que hay sobre ello. Eso es una de las cosas. Y de lo del nivel de contagio brutal. Y bueno, y aparte de eso, pero más allá, sobre todo la preocupación, lo que yo muchas veces pienso, digo, pero ¿por qué de repente nosotros, o los estados, los estados de gobierno, las grandes industrias, los sistemas, todos estos protocolos que han nacido ahora de repente por un virus y de repente nos llevan diciendo más de 20 años que el mundo se está yendo al garete porque no puede ya con más plástico, porque la atmósfera está hecha una mierda, porque nos estamos cargando todos los bosques del planeta, porque el mar está lleno de plástico, nos comemos los plásticos hasta las sardinas. Nos están diciendo todas estas cosas desde los científicos constantemente. El cáncer que hay no es gratuito. No es gratuito. Se sabe que en zonas donde hay plantas de gestión atómica hay más cáncer. Se sabe la radiación, claro, hay un montón de cosas que claramente, bueno, es el progreso genera sus cosas positivas y sus cosas negativas. Vale, muy bien, estábamos viviendo de esta manera y una de las cosas que yo siempre decía, igual los gobiernos podrían poner unas medidas para no irte al primer supermercado de turno en el que te venden en las cajas una bolsa de rafia ecológica, pero que luego todos los alimentos están envueltos en plástico. Igual podría haber una normativa de repente para que no hubiera tanto plástico. Pues no, hay una normativa para que no nos abracemos. No, claro, pero entonces, ¿por qué? Hay una cuestión que yo puedo entender, digo, si te doy un abrazo y yo soy asintomático y tal, todas estas cosas que me están contando, me parece muy bien, pero también es verdad que los coches echan humo, ¿no? También es verdad que las fábricas echan humo, también es verdad que hay un agujero en la atmósfera de ozono, también es verdad que hay unos cascotes que se están polares que se están derritiendo y nadie ha tapado esto y los gobiernos no han puesto ningún tipo de solución cuando ha habido 1000 maneras de decirlo. Entonces, ¿por qué nos estamos preocupando tanto ahora porque la sociedad muera si lo estaba haciendo ya antes? De un modo
Es un poco... Y es más, es a un mí me da la poco, sensación ¿no? que hay algunas de las medidas que llevan más a la muerte que a la vida, porque, por ejemplo, los médicos de atención primaria, o sea, olvídate tú de ir al ambulatorio. Yo he llamado al ambulatorio para ir con mi hijo hace 2 meses, todavía estoy esperando la llamada del médico, que podíamos estar todos muertos. Yo conozco a gente que sus enfermedades se han agravado muchísimo porque no pueden ir al médico, porque no les han visto, porque si no eres COVID no te atienden. Yo esto y no cuando sé, vas no sé si está pasando en todos los países, pero hay una realidad, y es que en el nuestro está pasando. si está pasando en el nuestro, igual habría que plantearse de repente por qué, habiendo una epidemia como la que se dice que está habiendo, con la gravedad que conlleva en la primavera, durante todo un verano, cuando que la cosa se ha calmado o entendemos que ha sido así, no ha habido un protocolo serio para llenar de hospitales y de UCIs todas las ciudades. Porque de repente ahora nos vuelven a decir que las UCIs están hasta arriba y que entonces están en alerta roja Andalucía o el norte. Entonces, vamos a ver. Pero eso es todo muy raro, porque había hospitales, por ejemplo, aquí en Madrid, cuando estaba saturado La Paz, yo tengo amigos que trabajan ahí y era como, bueno, vale, si aquí está lleno, pero ¿por qué no nos dejan derivar a pacientes a Toledo? Que el hospital de Toledo está vacío. Claro, no, pero y no solo eso, Prohibido. y si realmente hay una persona, por ejemplo, recientemente yo conozco de un caso que en Italia ha habido una persona mayor que se había roto una pierna y la habían operado y la pusieron con otra persona en una habitación. No sabían que la otra persona tenía COVID, era otra persona, y se contagió y se ha muerto recientemente, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué no intentar, de repente, si hay una problemática, poner realmente unos frenos verdaderos? Es decir, ¿hace falta unos hospitales para atender a la gente por enfermedades de otro tipo? Pues se va a esos hospitales y esos hospitales están destinados a atender a la gente. Y por otro lado, porque si no... Pero tiene que haber una criba porque la gente está tan muerta de miedo que es que ni se atreve a ir al hospital y no me extraña. Entonces, hasta que no se están medio muriendo, ya no llegan al hospital. Y si encima, si no tienes COVID, no te atienden por eso, hay gente que está muriendo. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no tengamos a nuestros médicos de siempre, del médico de familia, que puedan decir, vale, lo tuyo va por aquí, no, lo tuyo... No, ahí está claro que la gestión de esto... Dejando enfermedades que requieren un seguimiento sin seguimiento alguno, la gente hundiéndose... Yo, Ana, la gestión de esto es algo que me supera porque ni soy clínico, ni soy político, ni soy un estratega de cómo llevar todo esto a cabo. Pero hay cosas claramente que yo digo, vamos a ver, si yo fuera un político y no supiera de todo esto, lo que haría es asesorarme muy bien. Y hacer equipos de asesoramiento y hacer unos protocolos realmente... Equipos de asesoramiento independientes. Sí, porque, por ejemplo, esto que nos contaban, vamos a confinar este lugar porque el comité de expertos dice que es necesario, y luego han tenido que decir en un juicio que es que el comité de expertos nunca ha existido. Pero, ¿cómo puede ser que no tengas un comité de expertos? Pero eso es lo que está pasando. Y que no se permita hablar a la gente el problema que sabe. Claro, pero es que el problema está ahí. O a una parte, ¿no? El problema es que lo que yo no entiendo es cómo no hay una preocupación de eso. Entonces, como no hay una preocupación de eso, no hay una preocupación del resto. Es decir, mira, por ejemplo, yo el otro día estaba muy enfadado porque en uno de los cursos estaban diciendo que solo podía haber 5 alumnos en clase. Claro, con 5 alumnos en clase es mejor que tú cierres la academia. Es una manera de decirte cierra la academia, ¿no? Se planteó esto, ¿no? Entonces yo estaba muy enfadado y lo comenté en un grupo de amigos. Mira, me está pasando esto, yo no sé cómo gestionarlo, no sé si alguno... Y un compañero me dijo, no te preocupes, José, hay que pasar la tormenta, estamos contigo. Y me dijo, hay unas ayudas que están dando de tal. Entonces digo, es que yo no quiero unas ayudas de tal. Es que yo quiero trabajar. Claro, yo quiero... yo no estoy diciendo... Mira, es que es que yo quiero trabajar. Es que el grupo con el que estoy de trabajo es un grupo, como ellos dicen, burbuja, que tiene relación entre ellos nada más. Es que estáis poniendo estáis metiendo la zarpa donde no hay que meterla.
Y esto es muy importante porque la sociedad, o sea, vamos a poner dos discursos. Vamos a poner dos discursos sobre la mesa. Está el discurso de la posibilidad de que todo esto se haya dado de un modo natural, de que este virus haya llegado, ni siquiera vamos a plantearnos el ingenio de pensar de que haya podido ser creado en una probeta. Sencillamente que es un virus que ha llegado a nuestras vidas y a nuestra sociedad, pues seguramente por alguna razón de un mal comportamiento humano. Esto lo tengo clarísimo, sea por un deterioro de la atmósfera o por lo que sea, o bien pues sencillamente porque hay unas especulaciones. Vamos a decir que puede haber, por un lado, esto, que haya llegado de un modo natural, o puede ser sencillamente que haya todo esto es una estrategia porque es curioso que un virus de repente se lleve de en medio se quite de en medio a los más mayores y a gente con pocas defensas, ¿no? Y que luego de repente a los niños ni les toque, porque son las nuevas generaciones y entonces de repente es un virus que obliga y que nos quita los derechos fundamentales. Claro, de abrazarnos, de besarnos. El otro día me reía porque había un actor que me decía, yo ya no sé cómo ligar. Hoy en día no se puede ligar. O sea, quiero decir, nosotros utilizamos de modo sencillo el término del ligar, que desde mis padres eso ya se utilizaba. Pero ligar es un sinónimo de amar. Porque cuando tú ligas con alguien es porque tú estableces una relación amorosa o una relación sentimental o buscas de alguna manera la unión. Por lo tanto, ahora, tú dar un triste beso a una persona que te apetece darle, no lo puedes dar porque estás con el miedo metido en el cuerpo. Porque llevas porque incluso, sin ser muy miedoso y entendiendo esto como que puede ser una cosa, dices, bueno, ahora estamos dando un paseo por aquí y ahora es el momento de darnos un beso. Entonces ahora nos bajamos es un poco que es que ni la peor de las comedias es así. Me explico lo que quiero decir. Entonces hay algo y encima no te puedes abrazar, de repente tampoco puedes disfrutar del arte. No podemos permitir que el miedo... Las bibliotecas están cerradas porque si tocas una hoja te puedes llevar el virus a la boca. Por el amor. Pero claro, luego resulta que hay otros sitios que no. Por ejemplo, los prostíbulos, hasta bien entrada la pandemia, nadie se planteó si uno podía ir a un prostíbulo o no. Oye, estaban planteándose si llevar a los niños al colegio o no, y los prostíbulos estaban haciendo como si no... O sea, que es una cosa que existe. O de repente no podemos llevar a la gente, hay una rigurosidad atroz para entrar en un cine o en un teatro, pero luego ves una plaza de toros hasta la bandera. O el metro cada día. Entonces, oiga, o el fútbol, en muchos sitios. Oiga, vamos a ser un poco conscientes de cómo estamos gestionando las cosas. Porque, ojo, la gente yo este año estaba en la playa, en la orilla de la playa, en grupos, la gente bañándose, sin mascarilla, sin nada, vale, que es de alguna manera, dice, bueno, estás en un entorno natural, es muy difícil que vayas ¿no? Pero ojo, cuidado con las decisiones que tomas, porque a un actor o a un director de teatro o a un iluminador o a un autor o a un músico o a cualquier artista, no dejándole ir a su trabajo y poniéndole los palos en las ruedas, lo que estás haciendo es quitarle la comida a su familia. Si tú quitas a la gente de ir a la playa, no le estás quitando el trabajo a nadie. Pero en cambio tú permites una actividad social, comunitaria, como ir a la playa, pero no permites ir a hacer otro tipo de actividad social, comunitaria, que proporciona, que es un sustento de vida, que es lo que la gente yo creo que no acaba de entender, lo cual que se está minando algo muy importante. Y esto evidencia la arbitrariedad y el poco sentido de estas medidas, ¿no? No puede ser que un virus sea letal en un teatro y no lo sea
Desde luego. en una playa o en una No puede terraza. ser como, no puede ser que... No puede ser que te ataque a menos cuarto, no pase nada, pero es que luego hay cuarto ya, se vuelve Claro. que... O no puede ser, y eso implica que estás el hostelero sentado, no tiene claro, con qué pagar su alquiler. Claro, o que compra unos percebes y un no sé qué para toda la semana y al día siguiente le dicen que tiene que cerrar, sin aviso, o a los 2 días, sin aviso de más de 10 días. Y yo estoy aquí contigo sin mascarilla hablando en torno a una cerveza, porque estamos tomando una cerveza, entonces podemos estar hablando así, pero si me levanto el camarero me dice, no, siéntese. O te pones la mascarilla si te levantas. Si te levantas te tienes que poner la mascarilla. Porque arriba es arriba está el peligroso. COVID, abajo no. Sí. Esto es un poco... ¿Y esto por qué es? Eso es porque un sistema de gobierno, o que me da igual que sea el gobierno central, o que sean la oposición, o sean los de las provincias, o de las comunidades, o de los de las juntas. Me da exactamente igual. La gestión de todo esto no se puede hacer de un modo genérico. No se puede coger y decir a las 12 todo el mundo tal, o a las 10 todo el mundo, y que lo decían las provincias. No puede ser así. No puede ser así. Si antes la gente iba sin mascarilla en los sitios donde no tenías ningún tipo de cruce o de relación social, y de repente, como no se la ponía nadie, la han hecho obligatoria para todo el mundo durante las 24 horas del día, entonces, es que no puedes ir de un extremo al otro. O sea, pues muy sencillo. Tú sabes que por ciertos núcleos urbanos donde vas a tener más posibilidades de contagio, o porque si no se ha investigado lo suficiente hay el miedo a que esto pueda ser así, porque ni la OMS ha dicho, mira, es que cayendo sobre una superficie puedes arrastrarte el virus. Es que tampoco lo han dicho. No han dicho, ni que se contagie por el aire, porque es que eso no lo han dicho de modo fehaciente. Yo no he escuchado de modo fehaciente esto. Sin embargo, fehacientemente yo sí que he escuchado que han dicho que las mascarillas fuera de un entorno estéril de sanitarios o de gente con síntomas no tiene mucha utilidad. No hay que, exacto. Ya, claro, lo que pasa es que, claro, que dicen, bueno, pero es una manera de controlar el tema. Incluso yo hablando con muchos clínicos, dicen, no, José, porque también esto tal. Y yo puedo llegar a entender ciertas posiciones y comportamientos. Porque yo no digo que hay que, de repente ahora no hay virus, porque no se trata de esto. No, nadie decimos eso. El virus hay y, lógicamente, hay que poner un control sobre ello. Pero ¿cómo es ese control? Esto es. ¿Y cuál es aquello que es alusible al control de las cosas? ¿Y cuál es aquello que son restricciones que van más allá del control de las cosas? Porque en Europa estaban hablando ya hay de restricciones eso. que no tienen mucho sentido. O sea, yo me he ido a bañar a una playa nudista en Almería hace poco y me han dicho, es que no si a alguien le molesta que esté usted desnudo en la playa, tiene que ponerse el bañador. Y le digo, ¿y esto cómo es? ¿Esto no era una playa nudista? Sí, pero a partir del COVID, es una normativa del COVID. Y he dicho, una normativa del COVID, ¿pero qué pasa? ¿Que ahora resulta que yo por estar sin desnudo bañador eres más contagioso? ¿Eres más contagioso o alguna cosa así? Entonces, llega un momento, o sea, hay como de repente un montón de elementos. O sea, lo que yo, por ejemplo, no puedo entender de una sociedad como en la que vivimos es que los gobernadores permitan multar a gente que va sin mascarilla o a gente que sale a un horario que no es, por una sencilla razón. Cuando me refiero a multarles, me refiero a multarles económicamente. Cuando está media España en el paro y en ERTES. O sea, tú lo que haces, si hay una persona que no sabe respetar un protocolo que se establece y que todos están, y que me parece justo, que en un momento dado, si se toman unas decisiones, se hagan las cosas porque tenemos que tener un orden, lógicamente, pues tú coges directamente y si tienes que sancionar a alguien por un mal comportamiento, le sancionas, pero le sancionas en la medida, no le pones 3.000 euros de multa o 6.000 euros de multa por salir por ahí o por llevar la mascarilla abajo. Le dicen, mira, usted va a ir esta semana a ayudar. Lo otro es una falta de sensibilidad brutal a un pobre hombre que sale del coche y lo primero que le hacen es multar. ¿Pero dónde estamos? Cuando igual no tiene ese mes ni para pagar el piso ni dar de comer a su familia. O sea, hay una... ¿Qué se está buscando con esto? No, esto no va... Yo no sé si es una cuestión, fíjate lo que te digo, yo no sé si quieres es una cuestión de buscar. Es una cuestión de
de que veo como embrutecida la sociedad. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es como que ya obedecemos porque sí. ¿Ese es mi miedo fundamental? ¿O lo que me está afectando más es ver esa obediencia ciega a cosas que, como estábamos hablando, mucho sentido sanitario no tienen algunas de ellas? Esta obediencia ciega, y no solo obediencia ciega, sino ataque brutal al otro, al que no cumpla la norma. Pues si alguien pasa sin mascarilla por la calle, otro, pero ¿cómo haces eso? Sí. Pero por Bueno, pero favor. esta persona no sabemos si esa persona puede llevar una mascarilla o no. Es que es una cuestión. A mí no se Un me... ejemplo, ¿no? O sea, Un ejemplo. a mí no se me, a mí no hay se me gente con ocurriría. exención de mascarilla, ¿sabes, Claro, José? claro, Hay claro. gente que no puede llevar mascarilla por sus problemas de salud, no No, sabe el y- historial clínico, y la gente se permite pasar por encima. Bueno, ¿cuántos casos ¿Por de qué? niños ha habido? ¿Cuántos casos de niños ha habido con COVID? ¿Es que realmente es tan importante poner a un niño con 6 años una mascarilla? Yo me pregunto. Yo creo que si lo quieres educar en determinadas Sí, pero ya... cosas, Pero ya, si es que no quiero o siquiera... sea, no le encuentro un sentido sanitario. Yo soy un poco contrario a querer pensar que hay una manipulación. ¿Sabes por qué? Porque si yo empiezo a creer en esto, en que hay una manipulación, entonces realmente hay algo que es maquiavélico en todo esto. Si realmente las grandes industrias están manipulando a la clase política para manipular al pueblo, es maquiavélico, al punto de que estamos entrando en una especie de dictadura o una tercera guerra mundial de un calibre que no nos estamos dando cuenta. Si esto es así, yo no quiero pensar en esto. Quiero pensar de que es una incapacidad y que es más la ineptitud de una clase política, en este caso, que no está gestionando bien una sociedad. Es mucho más sencillo pensar así. No, pero más quiero pensarlo. nos salva de alguna manera, Claro, pero quiero hay pensarlo cosas tan porque incomprensibles. ahí todavía tienes la libertad de decir, es que las cosas podrían cambiar si ellos se dieran Hay cuenta. niños con náuseas en los colegios que se han vomitado en las mascarillas porque no les dejan quitarse. Pero por favor. Bueno, eso también tienen que reflexionar los profesores sobre esto. Dicen, Profesores no cumplimos órdenes, o cualquier pero por persona favor. que esté dentro. Las órdenes, a mí, yo soy un profesor y tienen que estar los críos por normativa con la pero veo que hay una persona que lo está pasando mal y lógicamente yo le digo, quítate la mascarilla y estate tranquilo, siéntate ahí al lado de la ventana, estate tranquilo, por una sencilla razón. Porque eres humano. ¿No? Y porque soy humano, porque entiendo que es peor lo que le está pasando que ningún COVID. Es que hay algo que yo creo que no nos estamos dando cuenta en esta sociedad y es lo necios que somos. No nos sirve de nada llegar a la luna, descubrir los móviles más complejos, descubrir los vehículos más complejos, estar en las modas más absolutas, las reflexiones y pensamientos más elaborados dentro del arte o de la psicología o de la filosofía. No nos sirve de nada todo eso si seguimos comportándonos de modo brutal y si realmente no entendemos lo importante que es nuestro lugar en el mundo al que pertenecemos. Pues nosotros, de algún modo, por nuestra capacidad inteligente que tenemos, deberíamos de ser los cuidadores de este mundo y somos los que lo estamos destruyendo. Ese es el mayor problema. Y ahora estamos en el momento del COVID y no sé cuál será el siguiente momento. No sé si el momento del COVID es un castigo del propio mundo o si es una estrategia que se han montado 4 para que al final sacar más dividendos y sin ningún tipo de escrúpulo. Pero bueno, si fuera esto, son muy poco inteligentes porque se les va a salir la leche del cazo. Es decir, ninguna sociedad, y menos la humana, lógicamente en la que vivimos hoy en día, va a ser capaz vamos a decir, de soportar una opresión de estas características. Sí, no, porque lo ha habido en el pasado. Conocemos a Auschwitz, ¿no? Ahora conocemos... Bueno, pero precisamente en Auschwitz y en esa circunstancia sí que se habló en los juicios de Nuremberg, pero ¿cómo habéis conseguido que toda una sociedad educada... Pero una sociedad era un país. Era un país, no era un mundo como está ahora mismo. Pero bueno, llevó a una y el guerra mundo, el ser humano hoy en día, en el siglo XXI, tiene una capacidad de pensamiento
que no va a permitir... Pero no la estamos utilizando. Ahora, Fíjate, ahora, lo que pero quería rescatar estamos antes... en un momento de gestación. Hay mucha gente que está callada, hay mucha gente que está reflexionando, hay mucha gente que está observando. Cuidado, si esto toma unos pliegues sospechosos en cuanto a una manipulación y en cuanto a una restricción enorme de unos, ¿no? Porque estamos hablando de que han pasado desde marzo 7 meses, 8 meses. Pero esto es insostenible. Esto es insostenible, esto lo está haciendo la sociedad, se está comportando, dando un ejemplo de bajar la cabeza por todo esto, porque hay gente que está muriendo. Porque eso es lo que se está abanderando. Y por eso se está... Y porque nadie puede decir, yo me quito la mascarilla y salgo a la calle porque aunque la gente esté muriendo, yo no creo que sea tan grave, porque es a nivel ese impulso es súper señalable por una sociedad que ahora mismo, moralmente, claro. Entonces estamos jugando, está muy bien armado todo esto. Pero claro... Cuando metes el miedo a la muerte, claro, en una sociedad, puedes conseguir que hagan lo que quieras. Pero cuidado, miedo... pero no nos olvidemos de que la mente humana es muy poderosa. Y no solo es muy poderosa desde las estrategias militares, no, es muy poderosa. No nos olvidemos de que los grandes intelectuales de la historia han cambiado las leyes de la historia. La mujer hace 40 años en nuestro país no tenía derecho a voto. Hoy en día nosotros hablamos de igual a igual, o por lo menos intentamos hacer así. Ha habido una evolución evidente y la mente no es la misma que había cuando estaba la primera gripe, o la tuberculosis, o la lepra, o el cólera. Ha cambiado mucho la sociedad. Y la sociedad sabe distinguir cuando es un problema de salud y sabe distinguir cuando es un problema sociopolítico. Y ahora mismo... el problema de salud se sostiene porque llevamos un tiempo y porque estamos viendo evidencias. Pero en el momento en que también estamos viendo evidencias del problema sociopolítico también, y la restricción de derechos y libertades. Pero a cualquier persona que le pregunte, a todo el mundo que le preguntes en la calle, se dan cuenta, efectivamente, se están poniendo unas restricciones por un problema sanitario, pero también se están dando cuenta que hay muchísimas restricciones que están muy mal hechas. O sea, el problema sociopolítico la gente está visibilizado, todo el mundo lo ve. Todo el mundo lo ve, o sea, no, hasta el más tonto lo ve. Y si no lo ven es porque son muy tontos. Pero en general todo el mundo ve esto. Lo que sucede con ello es que están todavía preguntándose si realmente viene del problema COVID como problema sanitario o si hay otros intereses detrás. Que seguramente habrá otros intereses transversales que se hayan cruzado. Unas veces puede ser por un oportunismo que se ha subido a esta problemática y también podríamos pensar que esta problemática se ha generado por un lucro que viene tal. Como todavía no lo sabemos, porque es una cosa que no podemos saber todavía, porque todavía no se ha dado el espacio para poderlo saber. Es que ese es el tema, no se da el espacio para el debate, no se da el espacio, se censuran otras opiniones, pero el tiempo se hace que los artistas se callen. Claro, pero a mí no me calla nadie, yo sigo hablando y te puedo decir una cosa, yo no estoy saliendo a actuar a los escenarios ahora mismo, porque hay toda esta problemática, pero yo no he dejado de generar. Yo he seguido escribiendo, yo he seguido dirigiendo, yo he seguido enseñando, yo sigo haciendo todo el trabajo que hago, he seguido dibujando, yo sigo haciendo el trabajo, porque como el músico sigue tocando en su casa. Aquí una cosa, acuérdate de los grandes dictadores y los grandes que burlaron las dictaduras, la censura. Mirad a Berlanga, nuestro Berlanga, que desarrolló toda una poética a través de la imagen. Estamos que es en un momento alabado en todo el mundo, es alabado ahora mismo. ¿Okay? Entonces, y está en los libros de historia y tuvo que pasar por ahí. Entonces, yo no creo que... Estamos en un momento todavía muy... Es muy precoz todavía para tomar grandes decisiones. Pero hay una cosa en la que yo estoy tranquilo. Pueden destruir muchas cosas, como se han destruido a lo largo de la historia. No es la primera vez que se están destruyendo cosas. Puede ser que sea todo, venga de este puñetero virus, o puede ser que haya otros elementos que entran en juego. Pero hay una cosa que está clarísima, y esto no va a durar durante 4 o 5 años. Esto no va a ser una segunda dictadura de 40 años.
Esto que quede claro. Porque la mente en la sociedad hoy en día, tal y como está preparada, no lo va a soportar. No es que no quiera soportar, no es que de repente, Ana, mañana la gente se convenzca de algo y salgan porque no quieren llevar la mascarilla o porque piensas que se les está tomando el pelo. No va por ahí la cosa. Es que la mente humana no lo va a soportar. Porque va a ser más grande toda la problemática que se va a generar al lado que el propio virus como tal. Espero que no sea tarde cuando pase eso. Yo creo que no, porque por una sencilla razón, porque cuando ha habido momentos históricos donde realmente se daba esta problemática, generalmente eran muchos los afectados. Y cuando son muchos los afectados, la fuerza está ahí, en los muchos, no en los pocos. Entonces, bueno, no emito un pensamiento que no deja de ser más que un pensamiento, una reflexión donde uno de repente preocupado como artista, como ser humano que de repente vive una realidad, que comparte esta realidad en el día a día, porque esto no es una cuestión de lo que estemos hablando nosotros dos ahora, ¿no? Es una cuestión de que hablamos todos los días con mucha gente, hablamos con gente que de repente va a pies juntillas con todo esto, ¿no? Y hay otra gente que tal. Yo creo que el secreto está en el respeto hacia todos, porque entre otras cosas yo creo que la sociedad en genérica hoy en día son víctimas. No solo, y a mí me preocupan más aquellos que se tragan todo a pies juntillas y que son víctimas de esto, ¿no? Esto es un poco lo que yo veo, ¿no? Es un poco en líneas generales, ¿no? Bueno, creo que es una clave fundamental lo del respeto. Clave fundamental. El respeto y el entender que muchas veces todos estos planteamientos, cuando hay sospechas sobre algo, es porque no hay claridad. Y cuando no hay claridad, también es por algo. Claro. Entonces, si realmente algo no tiene que ejercer una sospecha, lo que hay que hacer, si yo no quiero ser sospechoso de algo, lo que tengo que hahacer es ser claro. Es hablarlo. Y exponerlo, permitirlo, es exponerlo. Y reflexionarlo, ¿no? Es permitir las opiniones de un lado y del otro. Claro. Porque lo demás... Y respetar, como decías, las opiniones de un lado y del otro. El respeto, ¿no? El respeto es fundamental. El respeto y el que no vaya por encima. Y el entendimiento, el entender, ¿no? El entender y la capacidad empática de ponerte en el otro lugar. O sea, yo por ejemplo, hay mucha gente con las que tiene un pensamiento muchísimo más temeroso que el mío, ¿no? Sobre todo esto, ¿no? Y yo les respeto porque entiendo que ellos tienen sus razones o sus reflexiones o han llevado una información determinada. Entonces, yo no entiendo que lo hacen, vienen desde una... Es que políticamente lo piensa desde aquí o no. No, sencillamente es que ellos están en un lugar y son tan víctimas como puedo serlo yo. Totalmente. Entonces, lo que se trata... es el miedo lo que está pasando. Lo que se trata es que eso, de alguna manera, se dé de un modo orgánico, que la gente empiece a hablar, que nos empezamos a entender, ¿no? Y los artistas ahí tenemos un papel fundamental. Sí, yo creo que sí. Yo creo que los artistas, y sobre todo si realmente el gobierno escucha de alguna manera todas estas observaciones, al final debería de pensar realmente cuál es el espacio del arte y cómo permitir que el arte pueda seguir gestionándose. Y ya, fíjate, y he empezado este discurso diciendo, la mascarilla no está desde ahora. La mascarilla lleva muchos años con nosotros. Llevamos tiempo callados, pues igual va siendo hora de hablar. Bueno, intentamos. Yo voy a intentar seguir haciendo mimo de todos modos. Yo también. Vamos allá. Mi profe de mimo, José Piris. Un placer charlar del arte y de la vida contigo. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Pronto.